Usted sabe que en el pasado existían, casi todos los pueblos se regían por monarquía, ¿no? Ahora hay pocos países que se rigen por monarquía. Son monarquías un tanto diferentes a las del pasado, ¿no? En el pasado era una monarquía totalitaria, ¿no? Total, el rey era el soberano, el amo absoluto. Pero piense un poco en el pasado. Imagínense ustedes un reino. Yo te pregunto, ¿te gustaría ser rey de ese reino? ¿O te gustaría estar en ese reino? Por ejemplo, actualmente el Reino Unido de la Gran Bretaña, ¿no es así? Tiene su rey. ¿Te gustaría ser el rey del Reino Unido de la Gran Bretaña? ¿O te gustaría estar en el reino? ¿Qué te gustaría? Honestamente, ¿qué te agradaría? ¿Ser un súbdito o ser un rey? Incluso hay una canción, ¿no? Por ahí, ¿no? Con dinero, sin dinero. Ah, eso sí se sabe, ¿no? Eso sí se sabe. Apunten, por favor, disciplina a la hermana, ¿sí? Pero nos gustaría ser, cuando nos hacen la pregunta, ¿te gustaría ser rey o ser súbdito de un reino? ¿Saben que estoy seguro que casi todos quisiéramos ser reyes? Y digo que casi todos, creo que todos desearíamos ser reyes en vez de súbditos, porque tenemos la idea de que ser rey, pues es justamente eso, ¿no? Libertad, tener control por sobre todo, hacer las cosas como nos da la gana, como quisiéramos, libertad absoluta para tomar decisiones y quién pudiera cuestionarnos. ¿No es así? Y aunque nosotros no vivimos en el Perú en una monarquía, sino nuestro Perú pues hace mucho tiempo se desligó de la monarquía, del reino de España, pero a pesar de eso, nosotros, digo que todos quisiéramos ser reyes porque todos actuamos como reyes. Todos actuamos como personas que quieren hacer soberanamente las cosas sin que nadie pueda cuestionarlas, sin que nadie pueda decirles algo. Eso es lo que nos gusta. Así que cuando pregunto, ¿quieres ser rey o quieres ser súbdito? Estoy seguro que en tu corazón lo primero que viene, y también en el mío, es quiero ser rey. O tal vez pudiéramos hacer la pregunta de otra manera. ¿Quieres ser libre para hacer lo que quieras? ¿Quieres ser libre para hacer lo que quieras, cuando quieras, donde quieras? ¿O quieres la libertad que solamente Dios puede dar? ¿Quieres una libertad que se obtiene al precio de renunciar a la búsqueda de hacer lo que tú quieras, cuando quieras o donde quieras? ¿O quieres tú hacer las cosas como te da la gana, como tú quieras? Yo digo que todos desearíamos ser reyes, seguramente, porque todos desearíamos hacer lo que querramos. Que todos desearíamos tener la libertad para hacer todo lo cuanto nos place. O tal vez pudiera hacerte otra pregunta. ¿Quieres ser independiente? ¿Quieres ser tú el árbitro, el que decida cuál es el estándar de verdad, amor, bondad, belleza? ¿Quieres ser independiente completamente siendo tú el que decide las cosas? ¿O quieres ser dependiente, completamente dependiente de Dios, estar convencido que Él es el único árbitro verdadero en el universo que nos lleva a la verdad, a la bondad y a la verdadera belleza? Estoy seguro que todos optaríamos por la primera opción. Y de eso se trata el pasaje que me gustaría observar hoy como parte de la preparación de aquellos que se van a bautizar. Vamos a hacer un stop en el Evangelio de Juan y vamos a ir a Lucas, por favor. Lucas capítulo 9. Todos diríjanse a Lucas capítulo 9, versículo 1 al 9. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente. Es Jesús, ya hemos expuesto esto cuando hemos llegado al Evangelio de Marcos el año pasado, pero permítanme volverla a tocar de una manera
así como solamente raspante, pero creo que incluso al hacerlo así vamos a encontrar muchas verdades hermosas aquí. Dice, Lucas capítulo 9, versículo 1 al 9. Habiendo reunido a sus 12, Jesús obviamente, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y salid de allí. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas los discípulos, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Miren ustedes la relación. Hay una relación aquí con el versículo 2 cuando se les dice, y los envió a predicar el reino de Dios. Y cuando ellos fueron enviados a predicar el reino de Dios, el versículo 6 dice que ellos pasaban por las aldeas, pues haciendo caso, predicando el reino de Dios, que aquí lo dice de otras palabras, el evangelio. ¿Se dan cuenta? Versículo 7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo lo hice decapitar. Por eso en la selva celebran San Juan. No dije. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Muy bien, en este pasaje estamos observando, se observa, y si usted ve incluso el contexto, se observa de que Jesús está encargando a sus discípulos que vayan a hacer un tiempo de predicación, que comiencen a predicar en todas las aldeas alrededor de donde ellos se encuentran. Una breve tarea de predicación por esas aldeas, por esas ciudades, por esos pueblos que se encontraban, por donde ellos estaban transitando. Y entonces nosotros vemos que en los versículos 1 y versículo 2, Jesús llama a sus discípulos. Escuchen esto, Jesús llama a sus discípulos, Jesús les da dones a sus discípulos y Jesús luego los envía a sus discípulos. Una vez más, Él llama a sus discípulos, Él les da dones y luego los envía. Ahora, esto, si te pones a pensar, nos trae a memoria lo que ya hemos leído anteriormente en el Antiguo Testamento. Cuando Dios llama a Israel para que saliera de Egipto, lo llama y luego le da promesas, le da bendiciones, le da mandamientos y luego Jehová los envía a la tierra prometida. Es Dios llamando a Israel, es Dios dándoles bendiciones y luego es Dios enviando a los israelitas. Jesús, encontramos aquí que llama a sus discípulos, les da dones y luego les envía. Pero también me recuerda cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos, idólatra él, y luego nuestro Dios lo llama de Ur de los Caldeos, lo llama, le da promesas y luego lo envía también hacia Canaán, a la tierra prometida. Miren ustedes. Y aquí encontramos a alguien haciendo lo mismo que en el Antiguo Testamento ya era muy conocido. Llamando, dando dones y luego enviando. Luego en el versículo 3 al 5 de este pasaje vemos las instrucciones de nuestro Señor Jesús a esos discípulos para que vayan a ese viaje corto de predicación que van a comenzar. Ahora, esto parece insignificante al principio, pero es evidente que Él les está diciendo que vayan ligeros, no lleven nada. No se trata de un viaje largo, vayan ligero, no lleven nada. Ellos van a ir por un corto tiempo, un tiempo en el cual luego tienen que regresar, tienen que dar una especie de informe de lo que ha ocurrido, pero lo que tienen que hacer es
deben ir predicando el evangelio, proclamando el evangelio, y cuando regresen ellos tenían que informar acerca del éxito del ministerio o del rechazo que pudieran estar recibiendo, porque ustedes saben, en el ministerio, cuando el Señor te llama, no solamente al ministerio de la predicación, sino cuando te llama como hijo para ser su hijo, las personas o bien te reciben, pero también otras te van a rechazar, y especialmente te van a rechazar. Y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, el Señor les dice que vayan ligeros de equipaje, pero al mirar estas instrucciones más detalladamente, más de cerca, especialmente sus palabras, no tomen nada para el camino, encontramos que este viaje ellos tienen que encomendarlo plenamente a aquel que les está llamando. ¿No es así? No tienen que llevar nada. Él se encargará del sustento, Él verá a ello. Versículo 6. Luego, en el versículo 6, vemos el resumen de su respuesta y las instrucciones de Jesús, ¿no? Y especialmente la descripción de lo que hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Predicaron el evangelio y llevando el evangelio por todas partes, incluso sanando, porque el Señor les había dado dones para que sanen, para que hagan sanidades. Ahora, no piense usted que usted y yo tenemos ese don especial que Dios le dio a sus apóstoles para sanar enfermos. Eso no es cierto. Podemos orar por enfermos y miren, hermanos, aquí tenemos algo muy, muy cercano en la iglesia. Ustedes saben, nuestra hermana Keren fue detectada de cáncer. Alan dice amén, dice. Nuestra hermana Keren fue detectada de cáncer hace un poco tiempo. Y eso asustó a muchos, a todos. Y el Señor ha permitido que ahora en su último chequeo pues esté completamente librada del cáncer, después de las operaciones y el tratamiento, librada del cáncer, aunque todavía requiere hacer algo más que la alta oficial, pero gracias a Dios en los análisis ella, según los médicos, ya no tiene absolutamente nada. ¿Nuestro Dios sana? Claro que sí. La iglesia ha orado con fe, ha orado sabiendo que tenemos un Dios omnipotente, un Dios poderoso, pero no podemos nosotros pensar que podemos ir y prometer sanidades a todo el mundo. Eso es algo que no podemos hacer porque no somos Dios. No somos Dios. Y además, a nuestro Dios le importa más tu vida espiritual, mucho más que tu salud física, mucho más tu salud espiritual. Y bueno, ellos caminaron, pasearon, andaron y comenzaron a predicar el evangelio, y también a través de haber recibido dones. ¿No es así? Y finalmente, a la última parte de esta porción que hemos leído, vemos a Herodes, el tetrarca, preocupado por las noticias que acababa de recibir. Él estaba completamente preocupado porque Jesús y sus discípulos estaban haciendo cosas impresionantes, y él estaba asustado porque tal vez Jesús pudiera ser un peligro para el gobierno que él estaba teniendo para ese pueblo, para ese tiempo, ¿no? ¿Quién es de quien estoy oyendo estas cosas? No creo que sea Juan el Bautista, yo lo maté, estaba diciendo. ¿Quién lo estaba haciendo? Aquí Herodes, el tetrarca. Así que tengamos en mente estas 4 cosas que acabamos de mencionar. Y una vez más la pregunta: ¿quieres ser rey o quieres estar en un reino? ¿Quieres ser el rey de tu vida o quieres ser súbdito del rey del universo? Esa es la pregunta que me gustaría hacerte en esta mañana. ¿Quieres ser el que gobierna tu vida por tu cuenta o quieres tú ponerte bajo el gobierno soberano del verdadero rey del universo? Y como les decía, de eso es lo que realmente trata este pasaje, sobre el reino de Dios. Y solo hay, hermanos, 2 reinos: el reino de Dios y el reino de esta era pasajera. Y sabes, con toda seguridad tú perteneces a uno de ellos, o al reino de Dios o a este reino pasajero, o al reino de Dios, gobernado por Dios, haciendo la voluntad de Dios, perdonados todos tus pecados, o perteneces a este reino pasajero que terminará en condenación eterna. Pero
Porque aquí se les envía a los discípulos a proclamar el mensaje del reino, pero si van a predicar el mensaje del reino, eso supone que si hay un reino, hay un rey. ¿Y quién es ese rey? ¿Quién es ese rey? Bueno, en los dos primeros versículos, si nos centramos, nos vamos a dar cuenta, y en los versículos finales que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta quién es el rey. Pero antes, ¿quién es el rey? Sabemos que Lucas desea que tú y yo nos hagamos esa pregunta. ¿Quién es ese rey? Porque si hay un reino, debe haber un rey. ¿Quién es el rey? Él está interesado de que nosotros nos preguntemos, ¿quién es el rey? ¿Y por qué está interesado? Porque nos deja saber que un impío, un pecador, hace esa pregunta al final del pasaje que hemos visto. ¿Quién es este de quien oigo tales cosas? Dice Herodes el tetrarca. Así que si un pagano pregunta, ¿quién es este? Es obvio que Jesús quiere que sus discípulos, como tú y como yo, nos hagamos esa pregunta. ¿Quién es el rey? ¿Quién es él? Y claro, Lucas ya lo respondió en los dos primeros versículos. Porque Jesús lo que hace es reunir a los 12, llama a los 12, les da poder a los 12, les da autoridad a los 12, incluso sobre demonios, incluso para curar enfermedades, y luego los envía a proclamar su mensaje, su reino, el mensaje de su reino, el reino de Dios, y los envía a sanar. Y ellos están haciendo eso. Pero la pregunta, otra vez, ¿quién es el que llama en el Antiguo Testamento? ¿Quién es el que llama a Israel? ¿Quién es el que llama a Abraham? ¿Quién es el que constantemente está llamando a su pueblo a comunión a él? Es Dios. Y acá encontramos que Cristo está llamando a sus discípulos. En el Antiguo Testamento es Dios quien llama. Llama a Israel a salir a Egipto y le da promesas y lo envía. ¿No es así? Para la tierra prometida. Llama a Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos y le da promesas y luego lo envía otra vez, lo envía para la tierra prometida, Canaán. Solamente Dios es el que llama, solamente Dios es el que da dones, solamente Dios es el que luego te envía en el Antiguo Testamento. Y nosotros estamos encontrando que Jesús está haciendo eso en este pasaje. Lucas nos dice, llama a los 12, y eso obviamente les va a recordar a estos discípulos judíos el llamado que Dios hizo en el pasado, en el Antiguo Testamento, mostrando que Jesús se está equiparando. ¿A quién? Se está haciendo igual a Dios. Los llama, les da, los envía. Este es el mismísimo Dios en carne haciendo estas cosas. El rey está aquí. El rey del universo estaba ahí. Y una vez más nos preguntamos, ¿quién es este rey de este reino? Pues es Jesús quien está enviando a sus discípulos. Herodes, muy preocupado, al final pregunta, ¿no? Piensa que Jesús es una amenaza para su reino. Y no, Jesús no es una amenaza en la manera en la que él está pensando que lo va a hacer. Si es una amenaza en el sentido de que Jesús es el verdadero rey del universo. Y un día todo reino que no esté alineado al reino de Dios será destruido. Y en ese sentido el reino de Herodes también sería pasajero y terminaría. Pero este hombre está completamente preocupado acerca de Jesús. Lucas nos muestra claramente que Jesús es el rey de este reino. Pero, ok, ya sabemos, eso fue fácil, podemos decir. Jesús es rey. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Una vez más, Lucas nos muestra aquí que Jesús es el rey del reino. Pero estoy seguro que muchos aquí no saben qué es el reino. ¿Qué es el reino? ¿Te has preguntado? ¿Qué es el reino? Porque les envió a predicar acerca del reino. ¿Qué es el reino? ¿Qué exactamente es el reino? ¿Qué es? Bueno, te digo, el reino, cuando las escrituras hablan acerca del reino de Dios o el reino, no se refiere a un territorio protegido por murallas como era en el pasado.
o a una ciudad amurallada, protegida por sus columnas, por sus baluartes, o por sus esos parapetos, ¿no? Que están ahí como balcones ahí para impedir que las personas caigan. No, no se refiere a eso. El reino lo que se refiere es a la autoridad para gobernar y al ejercicio de ese poder para gobernar. Eso es lo que significa el reino. En otras palabras, este reino es dinámico. No se refiere a un territorio establecido, particular, especial, pequeño, estático, como nosotros veíamos en el pasado. No, el reino se refiere a la autoridad para gobernar y al ejercicio de ese poder sobre los corazones y sobre las vidas de las personas. El reino implica autoridad para gobernar los corazones y las vidas de las personas. De eso se trata el reino. Y claro, en la Biblia se refiere a eso, a la autoridad de Dios para gobernar y a su ejercicio de autoridad en la vida de las personas. Eso es el reino. Y en este pasaje, en el que vemos a Jesús encomendando a sus discípulos a que salgan a proclamar, ellos deben proclamar la autoridad de Dios para gobernar y su autoridad en la vida de su pueblo. Eso es lo que les manda a predicar. Prediquen el reino, prediquen que hay un Dios que tiene poder y autoridad para gobernar a su pueblo y para ejercer autoridad sobre la vida de su pueblo. Eso es el reino. Y eso es muy importante entender, hermanos. Porque este reino es obra enteramente de Dios. Es vital que nosotros podamos entender que en este reino nosotros no lo podemos traer. Ustedes han escuchado iglesias, y nosotros hemos sido una de ellas, creo, en el pasado, donde decían, somos una iglesia de reino y estamos puestos en Tingo María para traer el reino. ¿Ha escuchado usted? ¿Se acuerda cómo hablábamos? No se me haga. ¿Ha escuchado algunas iglesias que dicen, esta iglesia es del reino y esta iglesia ha sido creada para establecer el reino, para traer el reino de Dios a la tierra? Somos una iglesia que trae el reino de Dios. No, déjame decirte que este reino es obra enteramente de Dios. Tú ni yo contribuimos en nada para su surgimiento. Tú no lo puedes traer, tú no lo puedes establecer. Es una locura que una iglesia pueda decir, nosotros establecemos el reino. No solamente es una locura, sino habla de la ignorancia abismal que tiene, terrible ignorancia que tiene. Nadie trae el reino de Dios sino solamente Dios. Por eso se llama el reino de Dios. No es tu reino, no es mi reino, no es el reino de nosotros, es el reino de Dios. Claro, podemos sembrar la semilla predicando el mensaje del reino. Podemos persuadir a muchas personas acerca del reino, para que conozcan acerca del reino. Pero nosotros, tú y yo, no podemos construir el reino de Dios. El reino es obra enteramente de Dios, no es nuestra. Podemos, claro, recibir el reino, pero nosotros no podemos establecerlo. Puedes incluso rechazar el reino, puedes incluso negar a entrar al reino, pero tú y yo no podemos destruirlo. Es algo que es autoridad de Dios. Dios lo trae, Dios lo establece y nadie lo puede destruir. Es obra de Dios, Él lo construye. Puedes esperar el reino, podemos orar por su venida, venga tu reino. Podemos buscar el reino como ese hombre que salió y buscaba perlas preciosas, pero tú y yo no podemos traer el reino. El reino de Dios, hermanos, es obra enteramente de Dios. Y el reino obra en las personas, obra a través de las personas, claro que sí. Podemos nosotros hacer cosas para el reino de Dios, podemos nosotros trabajar para el reino de Dios, incluso podremos sufrir para el reino de Dios, por el reino de Dios, pero no podemos traerlo ni establecerlo. Es algo que tiene que quedar bien claro. Tú y yo no somos indispensables en el reino de Dios. Es Dios quien lo trae, es su reino, es su autoridad. No actuamos sobre él. ¿Y qué es el reino otra vez?
es la autoridad de nuestro Dios. ¿De qué? ¿Qué les dije? ¿Se acuerdan? De ejercer dominio y autoridad sobre las vidas de las personas. Y eso es lo que Cristo les envía a predicar. Pero una pregunta más. ¿Cuál es entonces el mensaje del reino? Ya sabemos que el rey es Cristo. Ya sabemos qué es el reino. ¿Y cuál es ese mensaje del reino? Y en el Evangelio se nos muestra que ese mensaje es una buena noticia. ¿Y por qué es una buena noticia? Porque desde la caída del hombre, Satanás nos había tentado a creer que había un reino mucho mejor que el de Dios. Que si nosotros buscábamos el reino no de Dios, sino nuestro propio reino, nuestro propio gozo, nuestra propia satisfacción, nuestra propia realización, nuestra propia esperanza, nuestro propio amor, separados de Dios, si lo buscábamos, íbamos a encontrar más de lo que Dios nos estaba ofreciendo. Eso es lo que Satanás hizo desde el principio. En la caída, eso es lo que hizo Satanás. Tentó a Adán y Eva, tentó a Eva de manera particular, y Adán cayó en medio de ello también, y la tentó a que busque su propio reino, se independice del reino de Dios, se independice de la autoridad de Dios, del gobierno de Dios ejerciendo sobre su vida, y que Eva tome sus propias decisiones, que Eva tome sus propios caminos. Adán y Eva compraron esa idea malvada de Satanás y comenzaron a vivir para ellos mismos. Satanás los engañó pensando que encontrarían verdadera libertad, pensando que encontrarían verdadera satisfacción, pensando que les engañó pensando que ellos encontrarían verdadero gozo, si simplemente hicieran todas las cosas conforme, no a la manera de Dios, sino conforme a la manera que ellos pensaban que era la correcta. Y eso es lo que hicimos los seres humanos desde que cayó Adán y Eva. ¿Y saben qué pasó? Nos arruinamos por completo. ¿Puedes tú tal vez mirar en tu pasado y observar tu vida en el pasado? ¿Cómo es vivir una vida lejos de Dios? ¿Viviendo para tu propio reino? ¿Viviendo para tu orgullo? ¿Viviendo para tu... A mí nadie me cambia por si acaso. Así soy y nadie se mete conmigo. ¿Te acuerdas cómo eras antes? ¿Te acuerdas cómo te seguías tus propios deseos, tus propios anhelos? Eso es lo que hizo el ser humano desde el principio. Alejarse completamente del reino de Dios, alejarse completamente de la voluntad y de la autoridad de Dios, viviendo para su propio gozo, pensando que puede encontrar gozo lejos de Dios, pensando que puede encontrar satisfacción lejos de Dios. Y entonces el hombre cayó en vicios. El trabajo se puede convertir en un vicio. Muchas personas son ansiosas por trabajar. No está mal, obviamente el trabajo no es malo, es una bendición de Dios. Pero les lleva a tal angustia que solamente viven para el trabajo. Para otras personas, el gozo la encuentran en otras personas, en alguien, un ser querido, en un enamorado, en una pareja. Lejos de Dios, nos arruinamos. Completamente nos arruinamos. Pero la buena noticia del reino que Jesús envió a predicar a sus discípulos, a proclamar a sus discípulos, es que Dios, en esa gracia infinita, en esa misericordia profunda, no nos ha dejado a nuestra autodestrucción, siguiendo nuestro propio reino, construyendo nuestra propia vida lejos de Dios, sino que Él mismo ha venido en carne a rescatarnos de vivir para nosotros mismos. Porque eso es lo que hacemos cuando no vivimos para Dios, vivimos para nosotros mismos. Cuando alguien no perdona, está viviendo para sí mismo. ¿Se ha percatado de eso? ¿Alguna vez alguien te ofendió? ¿Lo recuerdas o la recuerdas con que no lo puedes ni ver? Que ni bien lo ves, como el gato cuando ve al perro, ¿no? ¡Zas! Pues déjame decirte que eso ocurre cuando estás viviendo
para ti. Has construido tu reino, vives para tu reino, y en ese reino tuyo eres tú quien ordenas, eres tú quien mandas, eres tú quien dices qué es lo bueno y qué es lo malo. Y así nos destruimos. Tomamos decisiones en base al fuera la palabra de Dios a un lado, y no, yo tomo mis decisiones, las que yo quiero, las que yo creo. Mamá, no te metas. Papá, no te metas. Hermano, hay personas mayores que vienen de repente a hablarnos de Dios, no se metan conmigo. Yo puedo tomar mis propias decisiones. Yo te pregunto, ¿a dónde has llegado tomando tus propias decisiones lejos de Dios? Viviendo para tu propio reino, fuiste a la destrucción. La buena noticia es que el mismísimo creador del universo ha venido en carne para rescatarnos del dominio de las tinieblas y del reino de Satanás y de la esclavitud de esta era pasajera, y para trasladarnos al reino de gracia, a ese eterno reino de gracia, donde realmente disfrutamos de amor, gozo, esperanza, felicidad. Fuera de Dios tú no puedes encontrar eso. Déjame repetir. Mientras sigas viviendo para tu propio reino, mientras sigas viviendo para ti mismo, para tu orgullo, para tu satisfacción, para tus placeres, y no viviendo para Dios, para su reino, seguirás destruyendo tu vida. Y la destrucción final será cuando Él venga. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio del reino? Pues es la buena noticia de la liberación que Dios nos hace para que nosotros seamos liberados. ¿Sabes de quién? Del poder de Satanás. Pero que Satanás te tiene cautivo. La buena noticia es que Dios quiere liberarte de Satanás y quiere liberarte de ti mismo. De vivir para la gloria de tu nombre. De vivir para la autocomplacencia. De vivir para tu satisfacción. Tu propia satisfacción. Miren lo que dice John Piper al respecto. Escuchen. La esencia de la caída de Eva, o de Adán y Eva, y de todos nosotros en Adán, es el placer supremo que tenemos al ser independientes y decidir por nosotros mismos lo que es verdadero. Miren cómo lo define John Piper, ¿eh? La esencia de la caída de Adán y Eva y de todos nosotros, ¿no? En Adán es el placer supremo que tenemos al ser independientes y decidir por nosotros mismos lo que es verdadero, decidir lo que es correcto, decidir lo que es bello, en lugar de encontrar el placer supremo en Dios como la fuente de todo lo que es verdadero, de todo lo correcto y de todo lo bello. Sigue diciendo John Piper, la esencia de la caída es preferir ser Dios en lugar de disfrutar de Dios. Y eso es lo que hace el ser humano. El ser humano prefiere ser su propio Dios lejos de Dios. No te metes conmigo. A mí nadie me cambia. Cuando Dios nos dice eso, preferimos ser Dios antes de vivir bajo el gobierno de Dios. Por eso la pregunta hace un momento, ¿quieres ser rey o quieres estar en el reino? ¿Quieres ser súbdito del rey del universo o quieres seguir estableciendo tu propio reino que al final será destruido? ¿Quieres ser Dios? ¿Quieres hacerlo a tu propia manera? ¿Quieres disfrutar de tus placeres por tu cuenta o quieres disfrutar de Dios para siempre? No se puede hacer ambas cosas. O disfrutas de Dios o disfrutas de tus placeres, pero ambas no. Escuchen cómo sigue diciendo John Piper. Cuando Satanás tentó a Adán y Eva para que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, para que fueran como Dios, dice, tan cierto y tan falso fue ello. Dios mismo es una flor de verdad, rectitud y belleza, pero no necesita raíces, no necesita agua. Dios no necesita luz del sol, Dios no necesita tierra.
Él mismo es absolutamente suficiente. No necesita que se le suministre nada para continuar siendo verdad. Dios no necesita que se le suministre nada para seguir siendo vida, para seguir siendo belleza. Pero nosotros estamos plantados en Dios. Nosotros necesitamos de Dios para tener vida, para tener luz. Y sigue diciendo entonces John Piper: obtenemos toda nuestra agua, obtenemos toda nuestra luz, obtenemos toda nuestra nutrición de Dios. Y lo que Satanás estaba diciendo en el huerto del Edén, dice John Piper, es lo siguiente: puedes ser como Dios, puedes ser autosuficiente, puedes tener tu propia verdad, puedes tener tu propia vida, puedes tener tu propia belleza, puedes tener tu propia alegría, separado de Dios. Tú no necesitas de Dios, estaba diciendo Satanás a Adán y Eva. Y lo terrible es que Eva compró esa idea. No necesitamos de Dios. Cuando tú haces eso, comienzas a vivir para tu propio reino. Eres tú el rey de tu reino. Tal vez alguna vez dijiste: ay, quisiera ser rey. Déjame decir, vives como rey. Pero tu reino será destruido muy pronto. Y para muchos se han comenzado a dar cuenta que no podemos ser reyes de nuestro reino. Pesa demasiado. Tomamos decisiones equivocadas. Al vivir lejos de Dios, el Señor nos baja el dedo y estamos completamente destruidos. Y sigue diciendo John Piper: sí podemos cortar nuestro tallo y ser como Él. Claro que podemos ser cortados de Dios, de lo que estábamos plantados en Dios. Podemos nosotros cortar nuestro tallo y separarnos, así como cuando encuentras. Joy le regaló a Yadá en su cumpleaños, que fue el 12, le regaló un ramo de flores, de rosas, que no duró mucho tiempo. ¿Saben por qué? Porque fueron rosas cortadas. Aunque fue un hermoso detalle, un lindo gesto, pero no duró mucho tiempo. Ya están secos, ya no valen, ya están podridos. Pero déjame decirte, tú y yo podemos cortar nuestros tallos de lo que estábamos plantados, insertados en Dios. Podemos hacerlo y por un tiempo estaremos bellos, florecientes, en las palabras de John Piper. Sí podemos cortar nuestro tallo y ser como Él. Podemos ser nuestra propia fuente de luz, de vida, de luz, de verdad, de justicia, de belleza. Podemos. Y luego morir. Puedes cortar la rosa del arbusto y será hermosa por un tiempo. Y luego desaparecerá, luego se marchitará, luego morirá privada de su fuente de nutrición. Eso es el ser humano lejos de Dios, cortado de Dios. Vive para su propio reino. Un día será cortado para siempre. Pero en esta proclamación del reino de Dios que envía a predicar Jesús a sus discípulos, el mensaje es esto: puedes buscar la libertad, el gozo y la satisfacción a tu manera, e incluso puedes pensar que lo tienes por un tiempo, pero al final lo vas a perder todo. Vas a morir si sigues viviendo para ti. Vas a morir si sigues viviendo para solamente glorificar tu nombre. Mi nombre pesa. Sigue pensando así, en vez de humillarte delante de Dios, y serás destruido muy pronto. Morirás. O puedes buscar de Dios, buscar su reino. Puedes encontrar a Jesús como tu mayor tesoro y entender que su reino implica que Él gobierna su vida. Y tú preguntes: Señor, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo caminar? ¿Cuál debe ser mi carácter, Señor Jesús, para con todos los demás? Oh Rey del universo, ¿cómo quieres que yo me comporte para con todos los demás? Si tú lo haces, bienvenido. Estás en el reino de Dios. Por primera vez tendrás vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje del reino para nosotros, especialmente mientras vivimos en este mundo que nos está observando? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje del reino te dice: hay un Dios que desea gobernar tu vida y te ofrece hacerlo a través de que te arrepientas de tus pecados, confíes en Jesús como el Dios del universo muriendo en la cruz,
arrepintiéndote de tus pecados y viviendo desde ahora y para siempre para la gloria de su nombre. Si lo haces, vivirás. Si no lo haces, tu reino un día será destruido. ¿Te has dado cuenta cómo es que nuestro reino se destruye fácilmente? En un segundo el Señor nos puede bajar el dedo. Vivimos lejos de Dios, apartados de Dios, y no encontramos satisfacción, no encontramos gozo, porque solamente podemos encontrar gozo y satisfacción cuando vivimos bajo el reino soberano de nuestro buen Dios, que nos ha llamado a ser sus esclavos, pero cuando nos llama a ser sus esclavos, encontramos verdadera libertad, encontramos verdadero gozo, encontramos verdadera alegría y encontramos vida y vida eterna. Eso es lo que ofrece el Rey, gobernarte. Eso es la buena noticia. El Dios del universo quiere gobernarte y en esta noche tú puedes decidir. ¿Aceptas su gobierno o quieres continuar viviendo para ti mismo? La advertencia está. Sigue viviendo para tu reino y serás destruido muy pronto. Acepta su reino y entonces vivirás para siempre. Otra vez la pregunta. ¿Quieres ser rey o quieres estar en el reino? ¿Quieres la satisfacción que el mundo te puede ofrecer, que es pasajera, o quieres disfrutar de Dios para siempre? Eso es lo que el rey, el único rey, te pide en esta noche, que des como tu respuesta. Opto por ti, Señor. Gobierna mi vida y gobierna para siempre. Pongámonos de pie. Aquellos que han decidido pasar por las aguas del bautismo, es justamente lo que van a decir públicamente es eso. He decidido dejar de vivir para mí mismo. He decidido dejar de vivir para construirme un reino, un nombre. Y he decidido vivir para el reino de Dios, sometido a su voluntad, aceptando su señorío, preguntando constantemente, Señor, ¿qué quieres que haga? Y corren a las Escrituras para saber qué es lo que realmente Dios quiere que haga. Quien lo hace ha encontrado vida y vida eterna. Nuestros hermanos, estos 8 hermanos que se van a bautizar, van a testificar de eso. Y ellos públicamente van a decir, he decidido no vivir para mí. He decidido vivir para el reino de Dios. He decidido que Dios sea quien gobierna mi vida. Ya no quiero vivir mi vida lejos de Dios, porque sufro. ¿Te has dado cuenta que se sufre? ¿Te has percatado que se sufre lejos de Dios, viviendo a tu manera? ¿Te has dado cuenta cómo se sufre viviendo a tu manera? Eso es solamente un pequeño anticipo del sufrimiento eterno, si no te arrepientes.